Estamos de regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este lunes 14 de octubre, año 2024, siendo las 7:53. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, al que damos los buenos días. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte saludo a todos aquí en cabina, a la dirección de este medio, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio, la televisión y las redes sociales en la República Dominicana. Señores, se han escuchado las diversas críticas, sobre todo a este plan de modernización fiscal que ha presentado el Poder Ejecutivo. No es quizá para menos en razón de que efectivamente impacta las finanzas personales y las finanzas de las empresas. No creo que a nadie le sea simpático, y eso lo he dicho en reiteradas ocasiones, aunque apoyo esta reforma fiscal. Hay aspectos siempre que son mejorables, que están abiertos a discusión, a mejoría, pero es una reforma necesaria. No obstante, eso no quiere decir que no sea dolorosa, por más que se utilicen edulcorantes, que ahora sería conveniente no usarlo porque se va a agravar también el uso del azúcar. Es impactante. Va a impactar a algunos sectores que por años han sido beneficiados por incentivos como una estrategia nacional, como es el caso del sector turismo, que se tomó una decisión como país de enfocarnos en el desarrollo turístico, y para competir con los gigantes del entorno, bueno, decidimos generar incentivos que trajeron buenas inversiones extranjeras. Ahora, ese sector turismo ya al día de hoy está establecido, se ha desarrollado, y es hora de que retribuya a la economía dominicana una buena parte de aquellas cosas que le hemos dado, porque el no quitarle, el no hacerles pagar impuestos fue una concesión, no del gobierno, una concesión de todos nosotros como ciudadanos que decidimos como país el beneficiarlo con una serie de incentivos y exenciones. Ya es momento de que comience a andar por sus propios pies y que colabore, al igual que los demás sectores de la vida nacional, al patrimonio colectivo con los impuestos que le corresponde pagar. Y esto, al fin de cuentas, se va a traducir en mejoría en las áreas que ha definido el gobierno. Sector zona franca, también. En un momento determinado de la historia, la República Dominicana derivó hacia este modelo. En este modelo vino inversión extranjera, se estableció en el país gracias a esos incentivos sectorizados dirigidos hacia el sector zona franca. En este momento las zonas francas en la República Dominicana están también igual plantadas, establecidas, pero necesitamos, y como creo que bien más temprano analizaba siempre con su característica profundidad José Luis Mendoza, ya están plantadas. Es momento de que colaboren. A veces cuando estos sectores que son priorizados con exenciones llegan a un estadio de desarrollo determinado y no se le eliminan las exenciones o los incentivos destinados, perjudican más a veces la economía que lo que benefician. Porque al fin de cuentas es, reitero, una suma de dinero que deja de pagar o un incentivo especial que se dedica a ese sector que pudiera bien derivarse a otros sectores. Ahora bien, hay críticas en ese sentido respecto tanto a las exenciones y las modificaciones que tienen que ver con el sector hotelero como al sector de zona franca, señalando o pretendiendo generar terror. Esencialmente, he visto posiciones muy radicales, posiciones, vamos a decir, de preocupación legítima, porque al fin de cuentas ellos son los que conocen su realidad y saben cómo va a impactarle en este escenario internacional tan competitivo. Pero de ahí a que muchos toman el discurso del terror y decir que si se establecen o se eliminan ciertos incentivos, estos sectores simple y sencillamente se van del país, se van a marchar y va a generarse una debacle económica en razón del desincentivo a la inversión extranjera. Señores, hay que ser un poquito cuidadosos. Las estridencias a veces hay que guardárselas. Algunas de estas estridencias han venido de sectores políticos que lamentablemente en su momento también propusieron reformas fiscales porque entendían que eran necesarias. Algunos de esos sectores políticos, en los discursos que esgrimían, incluso desde el gobierno, decían que era necesaria una reforma fiscal. Y recordamos aquel debate en el que los aspirantes a la presidencia de la República, a todos se les preguntó si aplicarían o no una reforma fiscal. Y no recuerdo que ninguno de ellos dijera que no. No recuerdo que ninguno de ellos dijera que no. Entonces, al día de hoy, siento
que es una actitud oportunista el simple y sencillamente oponerse a esta reforma cuando en el pasado la defendieron o la impusieron, y hoy que se necesita y que se propone, se ha decidido simple y sencillamente minar con los ataques a veces desmedidos de los puntos que sustentan a esta reforma. No es que no se critique, siempre hay espacio para mejoría. Yo lo que digo es que esas críticas deben estar acompañadas de propuestas. Es la forma más apropiada de hacer las recomendaciones. Vi un pequeño video de un opositor que entiendo que tiene todo el crédito del mundo, porque cuando ha tenido que apoyar posiciones las ha apoyado, aún a pesar de la crítica de su partido, que es Juan Ariel Jiménez, un economista reconocido, a pesar de que también es político, se ha manejado con un equilibrio. Recuerdo que cuando se propuso la reestructuración del Estado, por su defensa a ella, bueno, desde su mismo partido recibió críticas. Lamentablemente ahora lo vi en una posición tal vez, vamos a ver, simplista. Un economista de su estatura, creo que el simple y sencillamente sentarse con una pizarra y decir, mira, esto te va a costar, esta reforma te va a costar esto. Bien que lo haga, porque ciertamente esta reforma nos va a costar a todos. Todos los que estamos aquí sentados vamos a pagar más ITEVI, bueno, que ahora se va a llamar IVA, y vamos algunos a ser grabados en las actividades económicas que realizamos. Eso no es mentira. Vamos a pagar más, eso es cierto. El que quiera decir lo contrario, el que quiera endulzar esto, no, eso no es así. Vamos a tener que pagar más, y hay que ser sincero en ese discurso. Ahora bien, el querer venir con una pizarrita y solamente decir esto, sin que vamos a pagar más de tanto y más de tanto y más de aquello, sin decir el origen ni la razón por la cual se está teniendo que hacer esta reforma, sin decir una alternativa que él tendría para evitar hacer esta reforma, creo que es actuar de una manera tal vez un tanto irresponsable. Está bien que lo critique, no vamos a decir que no lo haga porque él es un opositor, al igual que otros tantos, pero por lo menos que tengan la suficiente cordura como lo han tenido y la suficiente entereza como la han tenido en otras ocasiones, en otros escenarios, de hacer un análisis integral. Y entonces decir, bueno, esta reforma no es necesaria. Dejemos de esos sectores como están, los sectores afectados, esencialmente el sector de bebidas alcohólicas, que regularmente es afectado por casi todas las reformas fiscales, el de hospedaje de renta corta, que los Airbnb, Booking y demás, que van a afectar a personas que tienen este tipo de actividad como un tipo de negocio. El mismo sector couriers, eso también, que son las importaciones de minimis, aquellas importaciones de menos de $200, que hay a veces incluso razones logísticas que hacen que los estados decidan mejor no cobrar impuestos porque es más caro hacer la desaduanización de estos productos que seguir la forma en que se hace actualmente, pero ese sector que se beneficia de esas compras de menos de $200 es un sector importante de la población y sobre todo una clase media que también hace ruido y que va a sentirse afectada porque va a tener que pagar ITEVI sobre esos e impuestos sobre esos bienes que va a importar. Por otro lado, el sector tabaco y el de cigarrillos electrónicos, el de vehículos. El de vehículos, creo que la reforma fiscal se quedó un poquito corta. He sido de la línea que he escuchado en esto a Jaime Aristi Escuder, de que debe pagarse en función del valor de ese vehículo. No es justo que mi vehículo pague lo mismo que paga otro que es mucho más económico. Un Honda Civic del año del mío, que es 2010, que pague lo mismo que el mío, que es un poquito más caro. Aquellos que tienen un vehículo de lujo, un Porsche, un Ferrari, que pague lo mismo por el año. 2010, porque el tuyo es de 2010. Sí, el mío 2010, no, pues sea 2010, pero es injusto que pague igual que un Civic. Es injusto. O aquel que tiene un Ferrari. Sí, Rosendo. Pero mira, por ejemplo, yo estoy ahora mismo interesado en traer al país un vehículo del 2021. Ese vehículo paga de impuestos 900,000 y pico de pesos y de primera placa 453,000 pesos. Entonces, si a ti te castigan con la primera placa con casi $500,000 de pesos, entonces no entiendo cómo luego también de que porque es un vehículo de lujo tú vas a tener que pagar el doble que
Pero un todos vehículo los regular. vehículos que entran al país pagan una primera placa. Sí, claro, En pero... función de su valor. Sí, pero Bueno, exacto. pero también el Honda Civic lo pagó al momento de entrar. Pero si tú pagas $500,000 de primera placa, Pero ¿por qué yo no un veo vehículo? por qué. Mira, es un impuesto de circulación. Y la verdad es que eso debería ser lo mismo para todo el mundo. Bien, igual el tema del impuesto a la propiedad, hay puntos tal vez que deben estar abiertos a la discusión. Ahora, de que se sincerice el valor que se toma de base para ese impuesto a la sociedad es una realidad. Entonces queremos impuesto progresivo, pero no queremos someternos a la realidad de un escrutinio. Todos los que estamos aquí, yo voy a ser afectado por esa reforma, por el ITEVI, por el IPI, por el aumento del ITEVI, por el tema de la placa. Pero reitero, el de la placa se quedó corto, debió ser en función del valor del vehículo. El tema del IPI, la reducción a 5 millones, ahí no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que se amplíe la investigación respecto a la base que se toma para cobrar este impuesto, porque realmente hay propiedades que tienen valores enormes y que figuran en la base de datos de impuestos internos como un inmueble incluso que ni siquiera paga impuesto sobre la propiedad. Y esto no es equitativo ni mucho menos es justo. En este orden, reitero, las críticas deben ser bienvenidas, deben ser escuchadas por el gobierno, no puede taparse los oídos, no puede dejar de escuchar los sectores. Está depositada en el Congreso, ese Congreso debe ventilar esta reforma. La oposición, lo que le pido es ser más racional, más equilibrada, y que el populismo que veo que está utilizando lo deje un poquito a un lado, porque podríamos dañar lo que hemos construido por tantos años, que es la estabilidad económica. Esta reforma fiscal, reitero, dolorosa, es una reforma fiscal necesaria. Tuvimos un endeudamiento irresponsable por parte de muchos gobiernos. Ese endeudamiento tuvo que hacerse y aumentarse durante el tiempo de la pandemia para poder mantener una serie de subsidios, sobre todo para mantener el estado de salud de la sociedad dominicana. La inflación, mantenerla al margen fue necesario, pero ahora es momento de pagar. Hay que pagar esos gastos excesivos, ese desbalance, ese uso que en muchos años muchos gobiernos hicieron, haciendo préstamos a veces sin la debida inversión. Bueno, pues ahora llega el momento de pagar los platos rotos. Lo que pedimos aquí es cordura, equilibrio y sobre todo escuchar a todos los sectores, porque esta reforma, aunque dolorosa, es necesaria para la República Dominicana y para mantener la estabilidad macroeconómica. Llévatelo, Cundo.